Roma, un imperio unificador de las culturas europeas, cuyo legado vivirá por siempre. Hoy en día resulta innegable que el pasado romano tiene un enorme valor en la identidad del mundo. Arquitectura, religión, idioma, costumbres, tácticas de guerra, números, política y derecho. El derecho romano, en su presencia a través del Corpus Juris Civilis como obra magna justinianea y su actualización a través de los comentarios de los glosadores y de los posglosadores, y de cómo se encuentra todavía vigente en el Código Napoleón de 1804, hace que sea parte integrante de la formación y además de la comprensión didáctica y pedagógica del derecho. Aquellos programas que nieguen la importancia del derecho romano niegan la base y fundamento del mismo sistema. La institución de las sucesiones en el derecho romano no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Sigue teniendo un carácter de solemnidad que persigue la exacta aplicación de la voluntad del decuius para después de su muerte, tal como aconteció con la trágica sucesión del general Quintilio Varro, año 9 después de Cristo. Te noto preocupado. ¿Qué sucede? Son tiempos difíciles. El emperador Augusto está a punto de declarar la guerra a los germanos. Pronto seré llamado a pelear. Eres su mejor general. Véncelos y vuelve pronto a casa. No esta vez. Los germanos son enemigos muy difíciles, y más aún comandados por su general Arminius. Además, yo ya no tengo la misma fuerza de antes, presiento que esta será mi última batalla. Si ese es el caso, lucha y muere por Roma. Antes debo establecer quién tomará mi lugar. Un poder tan grande como el pater familia debe ser heredado cabalmente. La evolución del derecho hereditario, encontramos el paso de la época arcaica, de la época preclásica, clásica, hasta el posclásico. Pero en la época arcaica, digamos, el eje o lo más importante del derecho de sucesión lo constituía el poder político que ejercía el pater familia en relación a la organización social llamada gens. Por lo tanto, era tan importante el ejercicio de este poder político dentro de la gens, porque manejaba la vida social, la vida económica y la vida política. Entonces tenía un enfoque eminentemente político. ¿Por qué? Porque pues, ellos tenían un poder absoluto sobre los demás miembros de la gens, sobre los miembros de la familia. Ellos eran cabeza de familia, por lo tanto encontramos la Dominica Potestas, encontramos la Patria Potestad, encontramos la Manus, encontramos la Mancipatio y el poder, es decir, el dominio de los bienes de los miembros de la familia, con excepción del castrense y del cuasicastrense. Pero ya en la época preclásica y posclásica, clásica y posclásica, encontramos ya digamos, el eje o el motor de las sucesiones con un enfoque más patrimonializado, ya no tanto político, sino más bien enfocado hacia los bienes. Si bien la idea en la actualidad ya queda totalmente descartada, ¿no? Porque esa titularidad de bienes que integran el patrimonio de las personas se transmite a los causavientes, sea a título universal o sea a título particular, a través de figuras como las sucesiones, ¿sí? O los contratos transativos de dominio. Pues aquellos parámetros o bienes que no ingresan en el ámbito patrimonial económico, ¿sí? Tienen una restricción en cuanto a la transmisión. En la actualidad es algo totalmente descartado y que no obstante así encontrarse en el ámbito jurídico, todavía la práctica nos lleva a escenarios en los cuales las personas así lo consideran, ¿no? Si no, pensemos en el supuesto de las plazas magisteriales, ¿no? En las plazas magisteriales normalmente se habla de la herencia, el maestro o la maestra
en ese contexto, dicen, bueno, es que mi mamá o mi papá se ganó a lo largo de la vida esa plaza y por ende la puede vender, ¿no? O ya falleció y se la está heredando a su hijo, o no a mi hijo. En ese contexto de la libre testamentificación, se lo heredo a mi nieto. ¿Sí me explico? O sea, no es una idea descabellada en que en el vulgo o en el común denominador de las personas, ciertos bienes que se aprecian y que no tienen un contexto patrimonial, ellos se lo den y pretendan obtener un beneficio. Y por eso se critica mucho, ¿no? Se critica mucho la venta de plazas o la herencia de las plazas, porque van totalmente en contra del sistema jurídico. ¿Por qué no haces tu testamento ante los comicios calados? No, ya estamos en junio, ya es demasiado tarde para hacerlo. Estaba el testamento Calatis Comitis, que se llevaba a cabo ante la presencia de un pretor en los llamados comicios calados, que se llevaban a cabo 2 veces al año, el 24 de marzo y el 24 de mayo, y ahí se disponía de los bienes en una ceremonia especial que sancionaban o aprobaba el pretor. Bueno, los comicios eran, digamos, el lugar y el momento 2 veces al año para disponer de ello. Si se pasaban las fechas, pues ya no había posibilidad de llevar a cabo este acto jurídico ante los comicios. Pero en particular, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre. Parte de ese contexto de libertad lo hallamos en la posibilidad de que el testador, el autor de la herencia y del testamento, pueda decidir en qué momento lo otorga, en cualquiera de sus diversas especies, ¿no? La decisión de acudir al notario público para el otorgamiento del testamento público abierto o del público cerrado no se limita de ninguna manera a alguna periodicidad. El mes del testamento es una política pública mediante la cual el notariado a nivel nacional ha acordado tarifas o costos más bajos, ¿sí? Es decir, es una política de fomento a la cultura de otorgar testamento. Lo haré pretoriano entonces. Manden a llamar a 7 testigos y los espero con el pretor Crasus. También di a mi hijo Quintilius que traiga una tablilla de arcilla para redactar mi testamento. el testamento pretoriano se concibió como una manera de obviar los rituales, las exigencias del testamento hereditario o heredito. Entonces, la petición de una persona que estaba inscrita en una tablilla en la que habían firmado 7 testigos, se podía pedir que se entregara la posesión de los bienes hereditarios. Claro que este testamento estaba sujeto a la no existencia de un heredero del derecho civil, ¿verdad? Entonces aquí había que entregar bienes de buena fe, y que si había un derecho preferente, pues había que entregarlo al heredero instituido bajo las leyes del derecho civil. Encontramos el testamento público, el testamento privado, el testamento privilegiado, el testamento hológrafo o testamentos militares, etc. El testamento, por ende, es una institución que es compleja y que cuenta con una normatividad especial. En el caso del testamento público, a su vez se divide en 2, testamento público abierto y testamento público cerrado. El testamento público es así denominado por la participación de un fedatario público, es decir, el notario quien con esa fe delegada por parte del Estado puede constatar y conceder un principio de validez plena por el documento en el cual se expresa. El testamento público, en presencia de ese notario, requiere de una serie de formalidades. El
testamento por el cobre y la balanza, ¿no? Que ese podía hacerse, en latín se dice testamentum peres et libra. Y ese testamento se llevaba a cabo como una emancipación familiar ante la presencia de un amigo, quien se comprometía a nombre del decuyus, es decir, de quien se trata la sucesión, se comprometía a repartir los bienes en la forma prevista. El testamento tripartitum, y se llamaba tripartitum porque se formó de los requisitos establecidos por el derecho civil, por el jus gentium y por el derecho honorario. Bueno, podríamos decir que estas son las formas de testamento de manifestación de la voluntad más usadas en aquella época. Después. Ya están mis testigos, escritor. Adelante, pasen. Momento. Sus testigos tienen que ser forzosamente hombres. Antiguamente, al jurar que lo que se decía era verdad, los testigos juraban tomándose los testículos, como demostrando que podían aceptar perder lo que fuese por defender su verdad. Por esa razón, además de que no se reconocían los derechos de las mujeres, ellas no podían ser testigos. Actualmente esta situación se encuentra superada, sin embargo, subsisten limitaciones para los empleados del notario que lo autorice, para los ciegos y los que no entiendan el idioma del testador, los totalmente sordos o mudos, los incapaces, los auxiliares suplentes del notario, estén o no en ejercicio, los que sean designados en el testamento herederos o legatarios, y los que hayan sido condenados por delito de falsedad. Silvana, ve a buscar más hombres, por favor. ¿A quiénes? Ya no encontré más personas de tu familia. No importa que no sean parientes, pero tienen que estar siempre testigos en el acto. Date prisa. Pero siempre se exigió la presencia de 7 testigos. Y que estos testigos, la característica de los testigos es que debían ser nombrados en el mismo acto jurídico del testamento, para que tuviera plena validez. Del derecho civil toma la necesidad de crearlo a través de la unidad de acto, es decir, en un solo acto se tenía que llevar a cabo la realización del testamento. También estaba el testamento rural, cuando se hacía en lugares alejados de las urbes, en las que no había muchos testigos. Estos tenían la ventaja de que se podían hacer en varios actos, es decir, se exigían 5 testigos, pero si en el momento nada más contabas con 2, pues, y después tenías la oportunidad de reunir a los restantes, pues lo podías hacer, no era necesario hacerlo en un solo acto. Igualmente, vinculado con el objeto del testamento y con la libertad y la preparación e ideación por parte del mismo autor, este es un acto continuo y que a partir de su inicio debe concluir, que no es susceptible de interrupción. Y es que, como en toda circunstancia que requiere concentración, las interrupciones llevan a una desconcentración que nos hace perder la hilación del acto, ¿no? Ya están mis testigos listos. Bien, comencemos. Debe otorgarse por escrito, y esta es una forma en la que se asegura totalmente el cumplimiento con el sistema jurídico, a partir de una expresión por parte del autor y de una redacción que en términos de ley realiza el fedatario público. La testamentifactio activa o pasiva constituían derechos privados consistentes en la facultad de poder testar o poder recibir en testamento. Entonces realmente los que podían testar eran todas las personas que tenían los 3 estatus: el status libertatis, civitatis y el status family, que por ninguna razón habían caído en la captis diminutio máxima media o mínima. Entonces estaban en pleno uso
de facultades y derechos civiles y políticos y familiares, que eran muy importantes para llevar a cabo todos los actos jurídicos. Y cada uno alcanzaba su libertad a través de formas solemnes o no solemnes y se les reconocían derechos para testar. Por ejemplo, a los libertos ciudadanos romanos tenían plena capacidad para testar, pero los libertos junianos no podían celebrar testamentos, pero podían caducar sus derechos si durante la manumisión no alcanzaban el derecho a la ciudadanía. Entonces estaban muy limitados sus derechos para elaborar un testamento. Y quienes no podían hacer testamento, los locos dementes, se llamaban furiosus, los mentecatus, los pródigos o hijos dilapidadores, los redemptus, por ejemplo, las mujeres tampoco podían testar. Después, por ejemplo, los furiosos, mediante los intervalos lúcidos, ya podían celebrar este tipo de actos jurídicos. Cabe mencionar que había otra forma cuando el testador no podía ver o no podía escribir o no sabía escribir, entonces se le exigían 8 testigos porque el octavo le tenía que dictar el testamento en forma oral. La capacidad para testar importa la aptitud que tiene el autor de la herencia para dictar su testamento en ese contexto de libre testamentización y disponer de sus bienes para el momento de su muerte. La capacidad para testar se dirige fundamentalmente al contexto psicológico del momento, es decir, si se es hábil o no para poder otorgar testamento, toda vez que no surtirá efectos de manera absoluta e inmediata, sino que el testamento surte sus efectos a partir de que se apertura la sucesión en el momento del fallecimiento del decujus o del autor de la herencia. Encontramos que la capacidad para testar es una circunstancia que no requiere forzosamente el contar con esa capacidad de ejercicio. Es decir, no testa quien tiene 18 años. O no es un requisito el tener 18 años para poder testar, sino que siendo menor de edad se puede otorgar el testamento, habida cuenta que está directamente relacionado con el hecho jurídico de la adquisición de bienes producto del trabajo. Y es que la capacidad para testar se determina a partir de los 14 años. Se considera que los 14 años es la edad excepcional en la cual las personas empiezan a trabajar. ¿Por qué? El concepto que normalmente se identifica con la llamada emancipación parcial. Pues ahora firme usted y pásela a sus testigos para que termine. Se pedía también la presencia de los testigos y la firma de los testigos para darle plena validez a los actos. El testamento público abierto es un acto jurídico auténtico, es decir, la autenticidad se refiere a quienes participan en su otorgamiento, y el que se otorgue un acto jurídico se traduce en la práctica en su firma. He ahí la razón por la cual se necesita la firma de los intervinientes. O sea, me refiero al notario público, al autor y a los testigos, ¿no? Como un hecho que respalda totalmente lo que acaba de ocurrir, ¿no? Como un acto original y que reviste de solemnidades y cumplimiento de formalidades al acto. Ya están todas las firmas, director. Bien. Ahora necesito que todos los testigos guarden silencio, por favor. El testamento público abierto, en consecuencia, tiene ese contexto de conocimiento por parte de todos los intervinientes, y algo que resulta igualmente fundamental es el de su publicidad. Es decir, este testamento es un acto que no se mantendrá en el sigilo o en la confidencialidad, sino que inclusive implica su inclusión en el protocolo del mismo notario, y que éste también, ante los hechos del fallecimiento del autor de la herencia,
pues da aviso o da conocimiento de la existencia de este instrumento tan importante para la transmisión de la propiedad.